el Salmo 119. Esta será nuestra 9ª sesión de 22 sesiones. Vamos a tener 22 sesiones, vamos a estudiar las 22 letras del hebreo en el Salmo 119 y hoy viene la 9ª sesión con la letra Tet. La letra Tet, los versículos 65 al 72 del Salmo 119, y vamos a titular a este estudio Bueno o Buena. Lo que es bueno, lo que verdaderamente es bueno. La sección que vamos a estudiar el día de hoy es ideal para esta invitación que les estamos haciendo a ser parte de Unimeir, y aunque no vayas a ser parte de Unimeir, no estés en esa etapa de la juventud, no importa en qué etapa estés de tu vida, considera lo que dice esta sección del Salmo 119 que vamos a leer a continuación, de lo que verdaderamente es bueno en la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente es bueno en la vida? Vamos a leer juntos a partir del versículo 65, Salmo 119, 65 al 72, letra Tet. Bueno, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, oh Yehová, oh Eterno, el que será, el que es y el que fue. Bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Padre, venimos delante de ti para que nos enseñes lo que verdaderamente es bueno, Señor. Señor, tú dijiste que vendrían tiempos, que vendría una generación perversa, maligna. En los últimos tiempos tú dijiste que a lo bueno se le llamaría malo, y a lo malo bueno, y a la luz tinieblas, y a lo salado dulce. Señor, y vivimos en una época así. Una época en la que la gente ha cambiado tus valores, que el mundo ha dejado de glorificarte como Dios, ha dejado de darte gracias y le está rindiendo culto a las criaturas antes que a ti, que eres bendito por los siglos, Señor. Hoy a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, y vivimos una época muy confusa, en especial para la juventud. Enséñanos el día de hoy a través de tu siervo David lo que verdaderamente es bueno, y rectifica y restaura nuestro pensamiento para no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que conozcamos tu buena voluntad, agradable y perfecta. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Salmo 119, letra Tet. Y bueno, a nivel de introducción, quien no ha estado en los estudios anteriores, hemos hablado de que el Salmo 119 es el más largo de todos los salmos, tiene 176 versículos, ya que cubre las 22 letras del hebreo, le asigna 8 versículos a cada una de las 22 letras del hebreo, por consiguiente 8 por 22 igual a 176. Aquí en nuestra traducción al español, en cada sección tiene el subtítulo, como subtítulo tiene el título de la letra, pero en hebreo no aparece así. En hebreo nada más cambia y empieza la letra que corresponde a cada una de las 22 letras. Entonces aquí a partir del versículo 25, vean, ya está la letra Tet. Conozcan la letra Tet. Al final de estos estudios ya se tienen que aprender, aunque sea el abecedario, aunque sea el alefato, se lo tienen que aprender después de este estudio. Ahí está, comenzando el versículo 65, con la letra
la tet, la letra tet, luego está la vav y luego la bet. ¿Qué dice aquí? Se lee de derecha a izquierda. ¿Qué dice aquí? Tov, tov. Por eso vamos a titular este estudio Tov, bueno, bueno o buena. Y entonces 176 versículos, estudiaremos cada letra por sesión, 22 sesiones para terminar el Salmo 119. Autor el rey David, que es la rectificación de Adán, cuya meta en la vida es el perfeccionamiento de su alma. Eso lo podemos ver en el Salmo 51. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Adán? Adán cuando pecó, ¿qué hizo? Se justificó, le echó la culpa a la esposa, etcétera, etcétera. Lo típico del ser humano. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado? Escribió el Salmo 51. ¿Y de qué trata el Salmo 51? De una confesión, cómo se humilla, cómo reconoce su maldad y cómo le pide al Señor que haga un corazón nuevo dentro de él, que renueve su espíritu dentro de él. En otras palabras le dice: Señor, vuélveme a hacer. En vez de justificarse, en vez de excusarse, en vez de echarle la culpa a alguien más, dice: Señor, vuélveme a hacer, vuélveme a recrear, espíritu noble me sustente. Y bueno, pues esa es la grandeza del rey David. Su súplica final de este salmo, en el Salmo 119, versículo 176, dice: Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y esa oración que hizo fue plenamente contestada en la época de su hijo Yeshua. Yeshua dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, se cumplió la oración del rey David. El Salmo 119 es el recorrido de David a través de su búsqueda de perfeccionamiento, a través de la instrucción divina, la Torá, la palabra de Dios, las 22 letras del hebreo que fueron dictadas a Moisés para revelarle su voluntad y que más tarde se harían carne en la persona de Yeshua, la palabra viviente o el verbo que se hizo carne. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y un repaso de las letras para que nos las aprendamos muy bien. La letra Aleph, a ver qué significa la letra Aleph. Enseñanza, muy bien. La letra Bet, Binah, comprensión, la importancia de la comprensión. La letra Gimel, ¿qué criatura vimos? Gamal, camello, la amabilidad. La Dalet, puerta. La Hei, decisión. La letra Vav, reconciliación. La letra Zain, recuerdo. La letra Het, Gen, Geset, gracia, misericordia. Valor numérico 8, infinito. Y la letra Tet, Top, bueno. Aquí se puso otra letra, ok. Top, bueno, ok. Así que, bueno, vamos a comenzar ahí en el versículo 65, que comienza justo con esa palabra, Top. Top, bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra. La primera ocasión que se utiliza la letra Tet, la primera vez que aparece la letra Tet en la Biblia, en la Torá, es en Génesis 1:4. A ver, ¿quién recuerda? La primera vez que aparece esa letra Tet, aparece en la palabra Tov, cuando dice en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. Esa es la primera aparición de la letra Tet. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que la letra Tet se utiliza en la palabra Tov para describir la luz, que la luz era buena. Y si Yeshua es la luz del mundo, si esa luz que aparece ahí en Génesis simplemente es la manifestación en el mundo físico de Yeshua, ya que Yeshua en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Yeshua revela su identidad y Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. O sea, que esa luz primaria que aparece ahí
en Génesis 1:4 no se está refiriendo a la luz del sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. Así que esa luz que empieza a traer orden, esa luz que se manifiesta en las tinieblas, ¿a qué se refiere? A la existencia, a la preexistencia del espíritu del Mashiach, del espíritu del Mesías en la obra de la creación. Así que si Yeshua es la luz del mundo, la mayor bondad que podemos recibir es que nos saque de las tinieblas de la ignorancia con su palabra. Tinieblas es sinónimo de ignorancia. Oscuridad es sinónimo de falta de conocimiento. Así que la mayor bondad, hoy que estamos hablando de bondad, de bueno, buena, la mayor bondad que tú has recibido de parte de Dios es la manifestación de la luz del mundo, la manifestación de Yeshua en tu caos, en tu oscuridad, en tus tinieblas. Juan 1:15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de a quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Vamos a leer desde el versículo 1. Vean lo que dice Juan, Juan 1, desde el versículo 1 al 15. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas, éramos ignorantes, estábamos en la oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Primera de Pedro 2:9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, ¿cuál es la máxima bondad divina que hemos recibido? Que nos sacó de las tinieblas. Nos sacó de las tinieblas. Estamos en oscuridad, en tinieblas, no sabíamos nada de la luz del mundo, de la luz que vino al mundo. Esa es la máxima manifestación de bondad. Bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito en Juan 1:1 al 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú naciste de luz, si tú naciste de Él, no lo hiciste por tu propia voluntad. Tú no creíste en Él por tu propia voluntad, sino creíste en Él por voluntad de ¿quién? De tu Padre en los cielos. Dice: no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No le aceptaste porque tú hayas querido, sino por voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que reconoce el rey David. Bien has hecho con tu siervo, Señor. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Me hiciste bien alumbrándome con tu palabra, Señor.
tú lo hiciste por tu palabra, no por mí. Yo no tenía capacidad de hacer nada, yo estaba muerto en delitos y pecados, yo estaba en ignorancia, yo no podía hacer absolutamente nada. La oveja perdida no puede regresar al redil, tiene que ir el pastor a buscarla. La moneda que se pierde no puede hacer nada, tiene que esperar a que la encuentren. El hijo pródigo no había derrochado todo. Si regresaba ahí y lo agarraba a alguien antes de llegar con su papá, ¿qué le hubiese pasado? ¿Qué le pasaba a alguien que desperdiciaba los recursos de su comunidad con los extranjeros? Lo vimos en el documental, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasaba si alguien los recursos tan importantes que no le pertenecen, sino que son de toda la comunidad, qué pasa si va y se los gasta en un lugar extranjero? Según la jurisprudencia judía, esa persona jamás podía volver a regresar a su comunidad. Por eso es que el padre tuvo que correr para antes de que alguien más lo agarrara. Por eso el papá primero tuvo que ir por él para restituirle todo, porque si no ya no iba a poder volver a la comunidad. Así que eso es exactamente lo que hizo el Señor con nosotros. Nos regresó, nos alumbró conforme a su palabra, gracias a lo que hizo su palabra. Y dice el verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y aquí esta palabra sentido es una palabra interesante que está aquí. En el versículo 66 dice, Tov Ta'am. Es esta palabra Ta'am. ¿Qué significa esta palabra Ta'am? Ta'am es algo que cuando lo pruebas sabe rico. La palabra Ta'am es una palabra que expresa algo que se te antoja, algo que está rico. Y vean lo que le dice el rey David, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y esta palabra creído es la palabra emanti, aquí está, emanti. De aquí viene la palabra emuná, de aquí viene la palabra fe, que significa fidelidad. Entonces dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos emanti. O sea, fui fiel a tus mandamientos. Dice, pero enséñame buen sentido. Aquí David está expresando lo siguiente, emanti, fidelidad a tus mandamientos como la base para observarlos. Es decir, que la razón por la que yo observe tus mandamientos, le está diciendo el rey David, es simplemente por fidelidad. Simplemente porque yo sé que tus mandamientos son lo mejor para mi vida. Sin embargo, fíjense, como que David dice, para poder enseñarlos, David pide buen ta'am, buen gusto. O sea, Señor, que yo obedezca tus mandamientos, me guste o no me guste. Que los obedezca porque, pues, es nutrición para mi vida, es mi vida. Es como la comida. Los mandamientos son como la comida. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, tú y yo podríamos vivir y vivir sin problema y bien si nos alimentaran con puras pastillas o nos pusieran, nos conectaran a una máquina y nos pasaran alimento por las venas. Así podríamos vivir. Pero Dios agregó algo de motivación para que comamos. ¿Qué agregó de motivación para que tengamos deseos de comer? ¿Qué agregó? Nos creó papilas gustativas. Entonces, aunque podíamos comer con pastillas o que nos inyecten y ya, el hecho de tener papilas gustativas nos motiva para alimentarnos. ¿Sí? Ahí Dani tiene fotos y fotos y fotos de un montón de comidas deliciosas que se ha echado. Y le encanta, o sea, heredó eso de mí. A mí me encanta comer por el sabor de la comida, por el sabor en sí de la comida.
O sea, yo me deleito, uno de mis más grandes placeres es comer. Y eso es algo añadido que le agregó el Señor para motivarnos a comer. Porque si así, aún a veces hay veces que no te dan ganas de comer, imagínate si no tuviéramos papilas gustativas para nada. Imagínate si el alimento nada más te supiera así como a plásticos y no te sabe a nada, pues ya como que se perdería la motivación para comer. Entonces lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, el guardarla, el observarla, en sí es nutritivo, en sí te conecta con Dios. Pero aquí David está diciendo, Señor, dame algo más que eso, y es la capacidad de disfrutarlo, no tanto por Él, sino ¿para qué? Para enseñársela a los demás. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. A la hora de enseñar la palabra, pues para motivar a los otros a que la reciban, pues también si a ti te deleitas, si estás así con buen gusto, si fuiste ¿qué es lo primero que haces? Cuando fuiste a un restaurante que te fascinó, comiste algo que alguien cocinó y que está delicioso, ¿qué es nuestra tendencia natural? Pues recomendárselo a alguien. Oye, no, este está buenísimo, esa receta que hizo fulanito, todo, mi mamá cocina impresionante, entonces ahí le está haciendo promoción. Entonces David dice, Señor, que pueda encontrarle el gusto, el sentido a tu palabra, no nada más por Él, sino para poderlo transmitir. Y así como el sentido del gusto nos motiva a comer, David pide eso mismo, no como la razón principal, sino como un auxiliar para motivarse y motivar a los demás a guardarlos. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes motivar a los demás a guardarla? Como vayan pensando en eso, ahorita vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué puede sazonar tu observancia de los mandamientos para que a otros se les antoje? Vayan pensando eso. Eso es lo que pide David. Enséñame buen sentido, ta'am, y da'at, sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Así que, a ver quién contesta. ¿Quién contesta primero esa pregunta? ¿Los que están aquí cerca o los que están lejos? Vayan pensando, ¿cómo puedes hacer que tu observancia sea rica? Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal no nada más preserva, la sal no nada más purifica, la sal también sazona. La sal hace que, sepa rico. Entonces piensa cómo puedes hacerlo. Y continúa en el verso 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y aquí este verso está conectado con el anterior. Una manera de hacer atractivos los mandamientos, aquí, a ver, aquí está la respuesta en este versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aquí está la respuesta de esta pregunta. Enséñame buen sentido, enséñame a observar tu palabra de una manera agradable para mí y para los demás, porque tus mandamientos he creído, o sea, soy fiel a ellos, pero quiero algo más. Y luego dice el verso 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A ver, ¿quién responde ahora sí la pregunta? ¿Por qué es tan importante que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor? ¿Por qué es tan importante? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Por qué es tan importante que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor? Sobre todo cuando ya estamos viviendo una vida en que estamos guardando sus mandamientos. ¿Por qué es tan importante eso? Exactamente. Para no llenarnos de arrogancia, para no, pues yo ya estoy en otro nivel. ¿Se acuerdan de ese fariseo que oraba? Y dice que oraba consigo mismo.
Y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano, porque yo ya ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Y ay, Señor, qué gran persona, qué linda persona soy. Mientras que el otro publicano dice que no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. ¿Ya captaron la respuesta? ¿Cómo le puedes dar sabor a tu observancia de los mandamientos? ¿Cómo? Porque Dios nos ha sacado de las tinieblas de Satanás. Y para que no volvamos atrás, como hablamos antes, tenemos que guardar sus palabras, sus mandamientos. Ok. A ver los que están ahí, a ver, chequen el chat, a ver quién va contestando. Algo terrible que nos puede llegar a suceder, escuchen esto, jóvenes, es que ya cuando estás en el camino del Señor, empieces a pensar que eres mejor persona que otros que no tienen la luz de la instrucción. Pregunta, ¿tú y yo somos mejores personas que los que no tienen la luz, que los que están en tinieblas? ¿Somos mejores personas? No somos mejores personas. Tenemos el mismo potencial, tenemos las mismas tendencias, no somos mejores personas. El Señor en su gracia, en su misericordia, alumbró nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. Y si hemos de antojar nuestra fe, una de las cosas que más hacen despreciable nuestra fe, una de las cosas que más hace que gente se haga incrédula y no quiera saber nada de nosotros, ¿saben qué es? La arrogancia. O sea, ¿por qué es que uno de los títulos que más reciben los creyentes son una bola de hipócritas? ¿Por qué? Son una bola de hipócritas, ¿por qué? Porque ay, sí, muy justos, muy santos y son de lo peor. Entonces eso hace que mucha gente no quiera acercarse. ¿Por qué? Porque nos ve con una actitud como de, ay, mira, yo guardo Torah, ay, pobres los que no tienen la Torah, y te vistes aquí ya como un super justo, un super santo. ¿Y cómo le decía Yeshua a aquellos que trataban de aparentar algo que no eran? ¿Cómo les llamaba? Les llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces, ¿quieres antojar la palabra? Acuérdate que andabas descarriado. Acuérdate que tú eras una oveja descarriada. Acuérdate que tú no eras de los justos, porque vino a buscar y salvar. ¿A quién vino a buscar y a salvar Yeshua? ¿A quién? A lo que se había perdido. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que si tú estás ahí en su rebaño, en su redil, es porque no hiciste nada, Él fue y te buscó. Entonces, ¿quieres antojarle a los demás que se acerquen? No muestres una actitud de autojusticia. O de que, ay, mira, pues yo ya lo sé de todas, yo ya sé, pobres ignorantes. O sea, no muestres esa actitud porque no se van a querer alejar de ninguna manera. La luz del mundo, el unigénito Hijo de Dios, vino a nacer en un lugar simple, sencillo. No hubo lugar para Él en la posada, o sea, ahí entre los pastores. La luz del mundo, el que era rico, vino a hacerse pobre. Eso es lo que le hace tan atractivo a Yeshua. Su sencillez, su humildad. Así que respuesta para hacer rico, sabroso sus mandamientos, el tener una actitud de humildad. Tener una actitud de humildad. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Dios te va a dar gracia con la gente y con Dios primeramente, pero resiste a los soberbios. Tienes una actitud arrogante, soberbia, o sea, no se te va a querer acercar nadie y Dios resiste a los soberbios. Por supuesto que Dios se aleja. Una actitud arrogante al enseñar hace insípidos o aún peor repulsivos los mandamientos. Una actitud de autojusticia, una actitud de Baruch Hashem, mira nada más. No me vengas con eso, por favor. O sea, no trates de presumir. O sea, y eso es algo terrible, triste,
la gente que más presume y más exhibe su conocimiento y que más se viste de autojusticia es la gente más ignorante, es la gente más perversa, te lo aseguro. Esto lo aprendes en todas las áreas, no nada más en el ámbito de la fe, en el ámbito de todas las áreas, de todas las profesiones, de todas las de todo lo que representa el manejar algo, el ser un experto en algo. Te vas a dar cuenta que los realmente expertos en cualquier cosa son los más sencillos. El que cree saber algo, por eso dijo el apóstol Pablo, el que cree saber algo, aún no lo sabe como lo debería de saber. O sea que cuando veas a una persona que se jacta, que es arrogante, es realmente poco experto en lo que está enseñando. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Señor, danos humildad. Señor, recuérdanos que no veniste a salvar a los nobles, a los justos, a los sanos, veniste a los enfermos, a lo vil, a lo débil, a lo que no es, para avergonzar a los fuertes, a los sabios, para que nadie se jacte en tu presencia. Danos ese corazón como el del rey David, Señor. Danos ese corazón y esa actitud como el hijo de David, Yeshua, que siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con esa pobreza. Bendito seas por su vida. Amén. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Estatutos, aquí es la palabra Jukim, ¿se acuerdan? ¿Qué significa Jukim? Mandamientos irracionales, mandamientos que no puedo entender bien. Y aquí dice que nuestra motivación para obedecer a Dios, aun cuando no entendamos, es que Él es bueno y ama su creación y quiere lo mejor para nosotros. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Estatutos son mandamientos que yo no entiendo bien por qué. ¿Por qué Dios manda eso? ¿Por qué Él manda que ponga la otra mejilla? ¿Por qué Él manda que bendiga en vez de maldecir? ¿Por qué? Pues si se siente más rico, vengarme. Si se siente mejor, pagar mal por mal. ¿Por qué mandamientos que yo no puedo entender? ¿Por qué Él me manda a que los haga? ¿Y cuál debe de ser mi motivación? Mi motivación es que Él es bueno, que Él es el creador y que Él es bueno y que Él quiere lo mejor para su creación. Y si tengo la certeza absoluta de que Él es bueno, entonces, si tengo la convicción absoluta que Él es bueno, entonces voy a guardar sus mandamientos, aunque no los entienda, voy a guardarlos porque sé que Él quiere lo mejor para mí. Una gran mentira a los jóvenes es una gran mentira que los jóvenes les hace alejarse de la fe, es el pensar que vivir fuera de la fe es más divertido o placentero. Esta es una típica mentira joven que va a venir a tu mente. Una de las razones por las que a veces no vas a querer estar muy cerca o meterte de lleno con el Señor es por el temor de que, híjoles, que voy a tener que dejar de hacer esto o aquello. Híjoles, que ya me voy a sentir muy restringido. Si realmente renuncio a todo y voy con todo con el Señor, qué aburrida vida. Qué aburrida, voy a tener que estar ahí nada más. Todo es aburrido, todo es... pues mejor ya cuando sea ya cuando sea viejito, ya no tenga mucha energía y muchos deseos de diversión, ahí sí ya le entrego mi vida al Señor. Ese es el pensamiento de muchos jóvenes. Tuvimos esta semana aquí a un alumno que tuve de tenis de mesa y que me impactó mucho su testimonio y de todo lo que dijo. Lo que más me impactó, que él aprendió a sus 24 años, y es un joven próspero, es un joven exitoso, es un joven que estuvo en los mejores de Latinoamérica, es un joven que podía andar divirtiéndose en los antros, con chicas,
fue al gimnasio un tiempo y por ser deportista se puso fuerte y todo. O sea, haz de cuenta que es el prototipo de chavo que podría pasársela en diversión. Bueno, disque diversión, ¿no? Pero algo que me impactó que dijo aquí es que él había entendido y que el consejo que le daba a los jóvenes es que no pensaran que existen dos caminos. El camino de la fe, que es aburrido, y el camino del mundo, que es divertido. Dice, no se crean esa mentira, porque no es cierto eso. El camino del mundo no es divertido. Aparenta que es divertido, a lo mejor momentáneamente obtienes cierto placer y cierta diversión, pero el verdadero camino divertido y placentero es el del Señor. O sea, hacer la voluntad del Señor, estar en la fe, no es aburrido, al contrario, es lo más intenso en diversión y en placer. Así que es justamente lo que está diciendo aquí. Bueno eres tú y bienhechor, fíjense. Bueno eres tú y bienhechor. Todo lo que haces es bueno, todo lo que mandas es bueno, todo lo que instruyes es bueno. Enséñame tus estatutos. Aunque las cosas que no entiendo, ayúdame a deleitarme y a obedecer simplemente porque tú lo dices. Y si tú lo dices, es porque eres bueno y me amas y quieres lo mejor para mí. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. David pasó años siendo perseguido, acusado falsamente, pero mantuvo su devoción a los mandamientos. Es fácil obedecer cuando estamos llenos de bendiciones, pero la prueba de fuego es ante la adversidad. Mateo 7, 24, 27 habla de la diferencia entre el que edifica su casa sobre la roca y sobre la arena. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos casas? A las dos les pasó lo mismo. Pero ¿por qué una permaneció y la otra no? Porque una se mantuvo en su palabra, en sus mandamientos. O sea que va a venir adversidad y bueno, pues cuando hay adversidad pues es muy fácil obedecer a Dios, pero cuando viene adversidad y mantenerte en los mandamientos y en la roca, ahí está la dificultad. Y tenemos ejemplo de eso, dos personajes clásicos en que aún en momentos de adversidad se mantuvieron fieles. Job. ¿Qué dijo Job cuando vino la adversidad? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? ¿Recibiré la bendición de Dios? ¿Recibiré el bien y no el mal? O sea, solamente voy a gozarme y alegrarme y a bendecirle cuando me vaya bien. Y esa fue justamente la prueba de él. Eso fue justamente el argumento de Satanás, es quítale las bendiciones, quítale todas las cosas buenas que le has dado y vas a ver cómo te va a maldecir. Y eso es exactamente lo que el adversario le va a tratar de probar a Dios de ti y de mí. Que somos unos mercenarios, que somos unos convenencieros, y que solamente le servimos y le obedecemos porque nos va bien. ¿Le vas a dar la razón a Satanás? De ninguna manera. Otro ejemplo de eso, clásico, es Joseph. ¿Se acuerdan? Joseph tuvo todas las razones, todas las justificantes para apartarse de Dios, para ya enojarse con Dios. Recibió muchas injusticias. Todavía por obedecer a Dios. ¿Qué le pasó por obedecer a Dios y fue ser fiel a Dios? Cuando tuvo una tentación impresionante que le hubiera dado el mayor placer, el mayor diversión en ese momento, y no lo hizo, se echó a correr. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber temido a Dios y haber dicho, no, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cuál fue la consecuencia de haber elegido la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la consecuencia? Lo mandaron a la cárcel. 20 años en la cárcel. Imagínate. ¿Alguien tenía razón para estar amargado con Dios, enojado con Dios y no querer saber nada de Dios? Él. ¿Pero qué hizo? Se mantuvo fiel, se mantuvo fiel, se mantuvo fiel y un día salió de la cárcel y ahora sí se convirtió en la persona más importante de su época, de más influencia.
Así que recuerda este versículo. Aún en tiempos de adversidad, cuando todo sea injusto, tú guarda de todo corazón sus mandamientos. Verso 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué les hace pensar el sebo, la grasa? ¿Qué les hace pensar cuando te sirven un filete y está así la orillita, que todavía está así como chispeando, y jugosa, así, con un pedacito, un filete de carne con la grasita ahí que está crujiendo? ¿Qué tal ese pedacito? Bueno, a mi esposa no le atrae eso, pero a mí sí esa partecita está, uff. Esa partecita es impresionante, pero ¿qué representa esa grasita simbólicamente en la palabra? Esa grasita es simbólica de los placeres de este mundo. Lo rico, esto está riquísimo. Bueno, eso es simbólico de los placeres. Vean lo que dice Isaías 6, 9 al 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa, ahí está esa grasita. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué pasa con toda esa grasita? ¿Qué va pasando en tus arterias? Se van tapando hasta ahí llegaste. Eso es sinónimo ¿de qué? De todos los placeres de este mundo. De todo lo que tú piensas que es deleitoso, placentero en este mundo, de las riquezas, las cosas materiales, eso provoca endurecimiento a causa de la distracción por los placeres de este mundo. O sea, los placeres de este mundo, los deleites de la carne, equivalen a la grasa que te comes y que va endureciendo las arterias hasta ahí llegaste. Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria que te exalten, que te alaben, que te hagas famoso, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahí está esa grasita, sabe riquísimo, está en qué deleite, qué placer, pero es un engaño. El engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. David despreció las riquezas de este mundo. Se le hacía un desperdicio vivir en una casa lujosa de cedro. Decidió usar toda su riqueza, ¿para qué? Para construir el templo. Vean lo que dice Primera de Crónicas 17, 1 al 2. Aconteció que morando David en su casa, su retiro. ¿Qué es lo que todo mundo desea en su retiro? ¿Qué es lo que todos deseamos? Nuestra carne, ¿qué quiere? Pues ya en mi retiro vivir en un palacio, un lugar así increíble, así paradisiaco, ya como que ahora sí. Gózate, alma mía, muchos bienes has obtenido, ahora sí, gózate, deleítate. Esa es nuestra naturaleza. Pero fíjense David ya podía retirarse, su casa de cedro, es una casa del cedro del Líbano, o sea, algo muy costoso, una casa muy lujosa, y vean lo que dice David. Aconteció morando David en su casa, y él podía decir, me lo merezco esta casa, he trabajado, le he echado muchas ganas, merezco vivir así, soy el rey, merezco. Pero vean lo que dice David. Dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. ¿Cómo puedo yo vivir mejor que el Señor? ¿Cómo puede haber tantas necesidades que el Señor podía hacer y su presencia, y yo quiero vivir mejor que Él? Y fíjense, esto puede traer muchas implicaciones.
Esto puede tener muchas aplicaciones. Aquel que era la luz, que era rico, que vivía en una luz inaccesible, ¿a dónde vino a morar? La presencia divina, ¿en dónde vino a morar? Y aquí David dice, yo estoy viviendo en tremenda casa y la presencia del Señor debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho el Señor, tú no me edificarás casa en que habite. O sea, David dijo, ¿cómo yo voy a vivir así ostentosamente? Y lo que podía hacer para el Señor, dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor? Yo no quiero que me des, o sea, qué lindo corazón, pero yo no anhelo eso para mí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores dice, no quiero que me hagas un templo majestuoso. A diferencia de los ídolos de este mundo, de los dioses de este mundo que piden cosas majestuosas, la guadalupana que pidió allá, según ellos, en el Tepeyac, tremenda basílica, mientras toda esa gente está muriendo de hambre, o sea, ¿cómo puede ser? Dice, el creador del universo no habita en templos hechos de manos de hombres. No necesito tu riqueza, no necesito tus cosas materiales. Los cielos de la tierra, los cielos de los cielos no me pueden contener. O sea, ¿qué me vas a hacer? ¿A qué me vas a comparar? Pero Dios ve el corazón de David, y aquí aprendemos el principio, jamás podrás superar a Dios. Dios ve tu corazón, Dios ve tu deseo de dar todo por Él, y ¿qué le responde el Señor? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Señor te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Fíjense, David estuvo dispuesto a dejarlo todo por el Señor, a darlo todo por el Señor, y el Señor le compensa el que David dé cosas temporales. Dios se lo compensa con una promesa eterna. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. En otras palabras, para mí, Señor, tus riquezas eternas son mucho más que lo que este mundo me pueda ofrecer. Bueno me es haber sido humillado. Prepárense para el cierre está espectacular. Bueno, otra vez, top, me es haber sido humillado. Esta palabra humillado, en hebreo, es esta palabra que aparece aquí, que tiene que ver con pobreza material. Bueno me es haber sido empobrecido, podría traducirse. Bueno me es haberme empobrecido. Cuenta la tradición judía, un comentario judío que leí, que dice que David literalmente, a pesar de ser el rey, se propuso tanto en su corazón ahorrar y ahorrar y ahorrar para ese templo, que él se limitó muchísimo en sus propias necesidades, incluso de comida, que comía así bien simple, con tal de todo lo más posible ahorrarlo para dejarle todas sus riquezas para la construcción del templo. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice? Bueno me es haber sido empobrecido para que aprenda tus estatutos. Wow, eso está impresionante.
El rey Salomón dice que vanidad de vanidades, que el rico que le da mucha riqueza, muchas posesiones, pero no le da el don de disfrutarlas. ¿Por qué? Por eso dice, dulce es el sueño del trabajador, coma poco, coma mucho, pero al rico no le dejan dormir sus riquezas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tú estás pensando en business, y ahora qué hago con este dinero, y híjole, los impuestos y esto, y ahora voy a invertir acá, y todo el tiempo estás pensando, y resulta que cuando no tenías nada, dormías de lujo. Dormías de lujo, no tienes ninguna preocupación. Pero ahora ya que tienes tanto, híjole, ahora qué va a pasar, y esto, y estás piense. ¿Y qué dice el rey David? Bueno que me despojé de todas las cosas materiales para que aprenda tus estatutos. Para que mi mente, en vez de estar pensando en este mundo temporal, material, mi mente esté enfocada en lo eterno. Y esta palabra estatutos son, que aparece 71, sus hukim. Muchas cosas que no entendemos en la Escritura. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas se requieren para estudiar la palabra? Para conocer de historia, para conocer el idioma, para conocer la cultura. ¿Cuántas horas se necesitan? ¿Vale la pena estar distraídos con tantas cosas temporales cuando le podíamos sacar tantos tesoros a la Escritura? Ve lo que dice Eclesiastés 4:6. Eclesiastés 4:6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Para muchas personas que dicen, es que no puedo guardar Shabbat, no puedo guardar las festividades, no puedo dedicarme más tiempo al Señor porque tengo este trabajo y no puedo. Bueno, una recomendación es, aprende si no puedes, o sea, si algo te está limitando, pues aprende a vivir de manera más sencilla. Aquí hicieron los esenios para dedicarse a la palabra. ¿Qué hicieron? Se fueron a comer langostas y miel silvestre para dedicarse de lleno a la palabra. Así que, pues si ellos lo hicieron, ¿por qué no podríamos hacerlo? Para David, el despojarse de toda su riqueza y dedicársela a Dios para enfocarse en el estudio de su palabra fue bueno. Recordemos una vez más Génesis 1:4. ¿Qué es lo verdaderamente bueno? La luz era buena. ¿Por qué se llamaban los esenios a sí mismos los hijos de luz? ¿Por qué? Porque se dedicaron a la luz, literal. Ellos dejaron Jerusalén, dejaron toda la ciudad, se fueron al desierto y se enfocaron a estar estudiando la palabra. Se dedicaron a estar clamando por el reino que habría de venir. Y hagámonos esta pregunta. De todas las generaciones anteriores de Israel, que estuvieron clamando por el Mesías, ¿a qué generación se le concedió que viniera el Mesías? Analiza la historia del pueblo de Israel y el Mesías no vino antes. ¿Y qué le criticaron mucho los profetas a Israel? ¿Qué le criticaron mucho? ¿Qué le criticó Isaías? Endurece a este pueblo. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cuál fue el problema de Israel a lo largo de la historia? Se empezaba a asimilar pues con los asirios, con los babilonios. Querían imitar a las naciones, querían copiar el estilo de vida de las naciones y pues les fue como en feria, les fue muy mal. Fueron llevados al cautiverio. Pero ya en una época muy particular donde un grupo pequeño, ni siquiera fue grandes multitudes, un grupo pequeño de hombres que decidieron dejarlo todo para irse a consagrar al Señor, y a ellos se les concedió que en su generación viniera el Mesías. ¿De qué generación estamos hablando? De la generación justamente de los esenios, de Juan el Bautista. En esa generación es donde la oración fue respondida y vino el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo dejaron todo por ir a clamar por el Hijo de David. ¿Y qué dijo Yeshua de Juan el Bautista? De todos los nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Así que eso anheló David. Bueno me ha sido
bueno me es haber sido empobrecido para que aprenda tus estatutos. Justo lo opuesto a lo que hizo su hijo Salomón. Salomón le llevó la contra a David. Mi papá se empobreció. Mi papá se empobreció para dedicarse a la palabra y estar en la Torá, medite y medite y medite. Pues Salomón, ¿qué dijo? Pues yo me voy a hacer estanques y fuentes y esposas y caballos y se dedicó a acumular. Pero así somos los hijos, así somos, contreras. Mi papá hizo, pues yo mi propia identidad, yo voy a ser lo opuesto a mi papá. Y Salomón le llevó la contra, pero al final, ¿qué entendió? Al final de su vida, ¿qué entendió Salomón? Que David fue más sabio. Que David fue más sabio. Eclesiastés 12:8, ya que acumuló, ya que él hizo todo lo opuesto a su papá, ¿qué dijo ya cuando era viejito, pero ya desperdició toda su vida? ¿Qué dijo al final de su vida? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Me planté viñas, construí palacios, edifiqué todos los placeres que quise, no le negué a mis ojos ninguna cosa que quisiera, o sea, entretenimiento, diversión, placer, todo, y al final, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades. Mi papá tenía razón. Mi papá tenía razón. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ¿qué dice? Porque esto es el todo del hombre. Hijos contreras, hay un dicho entre los jajamim, entre los rabinos, un dicho, un refrán judío. Dice, hijo de jajam, empresario, hijo de empresario, jajam. ¿Han oído este dicho? Es un dicho entre los rabinos. Dice, hijo de jajam, empresario. Jajam es un sabio, alguien que se dedica a la Torah. Dice, hijo de uno que se dedica a la Torah va a ser empresario, y un hijo de empresario va a ser jajam. ¿Por qué dicen eso? Dice, porque como lo dicen de una manera un poco chusca, de que pues a veces el hijo quiere agradar y esto se mueve mucho en el contexto judío, ¿no? Ya ven que el judío arbano y hacer business y hacer negocio. Entonces dice, pues en la casa del jajam, dice, el jajam llega a comer a su casa y están ahí los hijos, está el hijo que quiere agradar al papá, y el hijo siempre anda como, sobre todo cuando es chiquito, como que con el deseo de hacer algo para impresionar al papá, ¿no? Siempre queremos que mi papá se apantalle de algo que hago, ¿no? Entonces dice, llega el papá y el papá platica, el papá rabino, el papá que se dedica a la Torah, ¿de qué platica? Pues de Torah, de las escrituras, pues es lo normal, es lo que se vive todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué le impresiona a un rabino? Dice, cuando alguien llega a la sinagoga y da una súper aportación, por eso es algo extraordinario, que alguien llegue y se despoje y aporte fuerte para la sinagoga, dice, eso es algo como extraordinario. Entonces el papá llega muy emocionado y dice, no, wow, ¿qué crees? Que el empresario fulano de tal se despojó. Es muy raro que un empresario se despoje de grandes bienes para el Señor. No, ¿qué crees? Que el empresario fulano de tal llegó se despojó para darlo a la sinagoga y llega así emocionadísimo. Y entonces el hijo que escucha eso, ¿qué piensa? Wow, a mi papá eso le impresiona, voy a impresionarlo, voy a ser empresario para darlo todo. Dice, en cambio, en la casa del empresario, el empresario llega a su casa y llega hablando de que, wow, escuché una lección de la escritura que fue algo increíble, y empieza a hablar de la maravilla que le hizo aprender para despojarse de todo. Y entonces el hijo del empresario que dice, a mi papá le impresiona la escritura, le impresionan las cosas de Dios, yo voy a ser jajam. Entonces, para cerrar, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor, otra vez top, mejor me es la ley de tu boca que millares
de oro y plata. Eso dijo el rey David. Migajas que caen de la boca del papá son mejores que la comida en sí. El hijo podía comer, estar en la mesa y comer de su propio plato. Pero aquí expresa a David, mejor es la palabra que sale de tu boca. Esto es como el hijo que dice, mejor son las migajas que caen de la boca de mi papá que la comida que yo me pueda comer de mi propio plato. ¿Por qué? Porque amo tanto a mi papá que las migajas que caen de su boca es como su esencia. Quiero nutrirme de la boca de mi papá, quiero nutrirme de la esencia de mi papá, viendo a Dios como el Padre. No es nada más la comida en sí, porque sea rica o lo que sea, quiero ser uno con mi papá. Quiero tener la esencia de mi papá, de mi Padre Celestial en mí. Otra explicación y algo que nos recuerda la Escritura en Mateo 15, 21 al 28. Vean lo que dice Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la actitud que debemos de tener ante la instrucción divina. Señor, mejor son las migajas que caen de tu boca que la comida en sí. Quiero tener tu esencia, quiero ser uno contigo. David comprendió que el mandamiento a los reyes de Deuteronomio 17, 14 al 20 era justo para que la palabra del Señor, para que la palabra de su Padre fuese su prioridad. ¿Y qué dice Deuteronomio 17, 14 al 20? Vean lo que dice, es un mandamiento para los reyes. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, poderío militar, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, no se enfocará en el placer, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará. No se preocupará por estar acumulando, por tener un reino próspero, para sí en abundancia. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torah, de esta ley, de esta instrucción, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que David entendió eso. David entendió que ese mandamiento es para que su prioridad sea lo eterno, para que su prioridad sea la palabra de Dios, para entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y ese mandamiento es para los reyes, pero tú y yo, ¿qué somos? ¿Tú y yo qué somos? Nuestro llamado también es a ser reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real. ¿Qué es real? Realeza. Eres miembro de la realeza. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. La luz era buena, a su luz admirable. Y Apocalipsis 1, 4 al 6,
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta: ¿nuestra vida será buena como la de David o vana como la de Salomón? ¿Qué quieres decir al final de tus días? Señor, mi vida fue buena en gran manera. Señor, mis mejores años te los dediqué a ti, Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué decisión tan sabia tomé de haber menospreciado los deleites, las vanidades que este mundo me ofrece y haberme enfocado en tu palabra! ¿Qué preferirás decir, eso? ¿O preferirás decir vanidad de vanidades? ¡Qué desperdicio de vida! Todo fue vanidad. De eso, de esa decisión que tú tomes el día de hoy, dependerá si escuchas o no las siguientes palabras. Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo poco? Este mundo material. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor, tú todo lo hiciste bueno en gran manera. Tov me'od, dijiste cuando hiciste toda la obra de la creación, y toda la creación tiene uno y solo un objetivo: exaltarte, adorarte, Señor. Todo lo que respira alaba tu nombre, Señor. Si los montes te obedecen, si los vientos te obedecen, si toda la creación te reconoce como el eterno, como lo que verdaderamente vale la pena, también lo haré yo, Señor. También lo haremos cada uno de nosotros. Señor, bendícenos con la sabiduría que tuvo el rey David para entender que solo tú eres bueno, que solo tu palabra es buena, que solo seguir tus mandamientos es lo bueno. Y Señor, líbranos de la actitud de aquel joven que, aunque te llamó bueno, no estuvo dispuesto a dejar todas sus riquezas, porque eran muchas. A pesar de que te llamó bueno, cuando tú le hiciste un llamado de dejarlo todo y seguirte, se fue triste. Señor, líbranos de esa tristeza que vendrá cuando nos demos cuenta que invertimos en el negocio en bancarrota, que invertimos en el negocio temporal y que desperdiciamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestra juventud en lo que no aprovecha, en lo que no permanecerá. Te damos gracias por esta sección de este salmo y, Señor, danos un corazón como el de David Amelech y como del hijo de David, por lo cual le prometiste una dinastía y un reino eterno. Bendito seas por ello. En el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Estrella de la
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.